Este vídeo ha sido posible gracias a Incogni, más en un momento. Todo el mundo está hablando de OpenAI, de Nvidia, de las startups que están cambiando el mundo. Pero mientras los focos iluminan Silicon Valley, en otra parte del mundo hay empresas que no hacen algoritmos, pero que, sin embargo, están ganando millones gracias a ellos. Estoy hablando de las compañías que construyen las autopistas invisibles por donde viaja precisamente la inteligencia artificial. Las empresas que alquilan el espacio donde vive ChatGPT. Y es muy probable que estas empresas todavía no estén pasando por tu radar, pero créedme, deberías al menos conocerlas, porque mientras tú decides apostar por Gemini, Claude o ChatGPT, hay compañías que están ganando dinero con todos los modelos a la vez. Da igual quién gane la carrera de la inteligencia artificial, porque ellas ya están cobrando el alquiler. Y no estoy hablando de las típicas tecnológicas de moda, sino de empresas que no diseñan chips, que no entrenan modelos, que no generan titulares espectaculares. Pero eso no es lo importante, porque a la hora de la verdad tienen algo que hace que su negocio sea igual de esencial. Amigos, nuestros protagonistas en este nuevo Informe K son los nuevos propietarios del oro digital, los centros de datos. Piensa un momento lo que ocurrió con la fiebre del oro. Por aquel entonces, miles de mineros se lanzaron a buscar el gran filón, pero al final, los que realmente ganaron el dinero fueron los que vendían picos, las palas y los jeans, es decir, lo que hacía falta para ir a picar oro. Pues eso mismo es lo que está exactamente ocurriendo ahora. Todo el mundo quiere encontrar el próximo unicornio de la inteligencia artificial. Sin embargo, no hay tanto capital mirando a quienes alquilan la infraestructura para hacerlo. Empresas como Digital Reality o Equinix y nuevos proveedores de infraestructura como CoreWave están empezando a generar beneficios multimillonarios y lo hacen tan solo alquilando el espacio, potencia y refrigeración. Lo mejor de todo, pues sus contratos son a largo plazo y sus clientes son gigantes como Microsoft, Amazon, OpenAI o Meta, y para colmo su negocio apenas está empezando. Pues bien, en este nuevo Informe K vamos a mirar justo ahí, en lo que nadie mira, en los servidores que nadie ve, pero sin los cuales no habría ninguna revolución. Presta mucha atención a todo lo que te vamos a contar a continuación. Claro que, ya que estamos hablando de datos circulando por la red, ojo con esto que os vamos a contar. Amigos, dejadme preguntaros algo. ¿Alguna vez te has detenido un momento antes de introducir tu correo, tu edad o incluso datos más sensibles en una web? ¿Has compartido tu información personal en una app de citas o de fitness sin pensártelo 2 veces? Pues la realidad es inquietante, porque muchas webs y plataformas de este tipo recopilan y venden tus datos personales a intermediarios llamados data brokers. Y lo peor es que esa información puede terminar en sitios turbios con los que nunca has tenido relación. Incluso pueden acabar en manos de estafadores, de hackers que te puedan jugar una mala pasada, y también en filtraciones masivas de datos. Pues bien, justo aquí es donde entra Incogni. Esta es una herramienta que te ayuda a recuperar el control sobre tus datos personales. Y ahora, con su nueva función de eliminaciones personalizadas, que está incluida en su plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Haz la prueba. Búscate en Google. Si ves tu nombre, dirección u otros datos personales en páginas sospechosas, entonces puedes enviar esos enlaces a Incogni. Su equipo de expertos entonces revisará cada uno y trabajará para eliminarlos, incluso si no están en la base de datos de su sistema automatizado. Así es como funciona. Encuentra un enlace donde aparezcan tus datos. Pega ese enlace en la pestaña de eliminaciones personalizadas dentro de tu panel de Incogni. El equipo de Incogni se encarga del resto y te va informando del proceso. Y esto, amigos, esto va mucho más allá de los más de 250 intermediarios de datos que normalmente se tienen en cuenta. Es protección real, personalizada y muy efectiva para proteger tu privacidad. Así que recupera el control de tus datos personales con Incogni. Además, usa el código Informe K en el siguiente enlace y obtén un 60% de descuento en el plan anual. Estoy hablando de incogni.com/informek. Amigos, amigas, no os perdáis esta oportunidad. El corazón físico de la nueva economía digital. Bueno, amigos, ya que estamos metidos en faena, vamos a empezar por el principio. Porque si vamos a hablar de un negocio que está creciendo como la espuma gracias a la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es entender qué diablos es un centro de datos. Y sobre todo, por qué es tan importante para todo lo que se nos viene. Pues bien, un centro de datos es en esencia un lugar donde se almacenan y procesan los datos, pero no es un lugar cualquiera. Hablamos de instalaciones que pueden llegar a tener el tamaño de un campo de fútbol o incluso más, con pasillos interminables llenos de torres metálicas repletas de servidores, que son esos ordenadores enormes que procesan y distribuyen la información digital del mundo. Cada una de estas torres se conoce como un rack y puede albergar desde decenas hasta cientos de servidores. Para que te hagas una idea, lo que para ti, por ejemplo, puede ser simplemente, no sé,
pedirle a un asistente de voz que te ponga música, para estas instalaciones supone recibir, procesar, calcular y devolver una respuesta compleja en cuestión de milisegundos. Todo sin margen de error. Pero ojo, porque no es solo la potencia lo que importa. Un centro de datos modernos necesita tres cosas que lo diferencian radicalmente de los que existían hace 10 o 15 años. Primero, una conectividad ultra rápida. Segundo, una estabilidad energética absoluta. Y tercero, una capacidad de refrigeración simple y llanamente brutal. Porque, claro, estos servidores se calientan como auténticos hornos industriales. Así que hay centros donde incluso se ha tenido que instalar refrigeración líquida canalizada por tubos que parecen salidos de toda una central nuclear. Porque, claro, cuando tienes miles de servidores funcionando sin parar, el calor es el enemigo número uno. En otras palabras, que estos lugares no son simples almacenes de datos, son auténticas catedrales digitales diseñadas para que el mundo moderno funcione. Desde tu correo electrónico hasta vídeos como este que ves cada día, o los pagos que haces, o las fotos que subes a la nube. Todo, absolutamente todo pasa por este tipo de infraestructuras. Ahora bien, una vez que sabemos esto, el siguiente paso es entender por qué la inteligencia artificial lo ha cambiado todo. Atentos. ¿Cómo la IA lo ha cambiado todo? Bien, hasta hace unos años las empresas podían guardar sus datos en casa, es decir, en servidores y discos duros propios, o incluso en la nube tradicional donde subías tus archivos y listo. Sin embargo, con la llegada de los modelos de inteligencia artificial actuales, modelos que ya son capaces de analizar miles de documentos en cuestión de segundos, crear imágenes, generar vídeos, traducir al instante o responder como si fueran humanos, la exigencia cambió radicalmente. ¿Por qué? Pues porque entrenar un modelo de IA requiere una barbaridad de potencia de cálculo, y eso se traduce en máquinas más grandes, más potentes y con mucha más demanda energética. No estamos hablando de ordenadores normales, para nada. Estamos hablando de unidades de procesamiento gráfico, las famosas GPU por sus siglas en inglés, que cuestan decenas de miles de euros cada una, que consumen una cantidad descomunal de energía y que necesitan una infraestructura de altísimo nivel para funcionar de forma estable. Es decir, para entendernos, que la IA no se entrena en la nube, como se dice, sino que se entrena en suelo firme y necesita muchísimo suelo. Y esto es absolutamente clave, porque si antes el activo valioso eran básicamente los datos, ahora también un activo que marca la diferencia es el espacio físico necesario para moverlos, procesarlos y almacenarlos sin interrupciones. Un espacio que además debe estar conectado por cables submarinos de alta capacidad, protegido ante cualquier fallo de energía y lo suficientemente refrigerado para no fundirse en pleno uso. Y por eso no hablamos de simples centros de datos, hablamos de infraestructuras estratégicas críticas para el futuro, de algo así como los nuevos puertos comerciales de la era digital, lugares en los cuales en vez de mercancías físicas circulan algoritmos, flujos de información y potencia de cálculo. Pero bien, ahora que ya entendemos qué es exactamente un centro de datos moderno y por qué la inteligencia artificial ha hecho saltar por los aires la demanda, ahora toca hablar de la parte más interesante de todas, sobre quién está ganando dinero con todo esto, porque sí, construir centros de datos es caro, carísimo. Requiere ingeniería, planificación urbanística, una red eléctrica muy fiable, una refrigeración de última generación, y todo eso evidentemente se traduce en un consumo alto, altísimo de capital. Y como siempre ocurre, pues hay quienes han hecho de todo esto su auténtica especialidad. Y amigos, aquí es donde entran en juego nuestros dos grandes protagonistas de hoy, Digital Realty y Equinix. ¿Te suenan? Probablemente no. Y sin embargo, entre ambas compañías gestionan más de 600 centros de datos repartidos a lo largo y ancho de todo el planeta. En otras palabras, que son los dueños del espacio físico donde vive la inteligencia artificial. Es decir, para entendernos, que en vez de construir oficinas para alquilárselas a las empresas, estas compañías construyen centros de datos para alquilárselos a gigantes como Amazon, Microsoft, Meta, Google o a las propias startups de IA. Es exactamente eso de lo que hoy os estamos hablando, un modelo inmobiliario pero con servidores en lugar de mesas, con cláusulas de expansión, servicios gestionados y contratos blindados durante muchísimos años. Y lo más importante, con márgenes operativos que ya los querría cualquier promotora tradicional. ¿Ves por dónde van los tiros? Digital Realty y Equinix son lo más parecido a los nuevos landlords digitales. Te dan el espacio, la infraestructura, la conectividad, la seguridad y el soporte que los gigantes de la era digital necesitan. Pero vale, ¿por qué hablamos concretamente de estas dos empresas y no de otras muchas? Pues porque a día de hoy son las que han logrado en la mayor escala, la mayor capilaridad geográfica y la mayor reputación de todo el sector. Digital Realty, por ejemplo, es uno de los REITs más grandes de todo el mundo, con presencia en más de 25 países, incluyendo hubs críticos en Londres, Frankfurt, Singapur, San Francisco o Sao Paulo. Y luego Equinix, por su parte, tiene una red global aún más extensa y ha sido históricamente el referente número uno en interconexión, es decir, en unir a distintos clientes dentro del mismo centro para que sus datos viajen lo más rápidamente y con menos latencia que sea posible. Y eso
Eso cuando hablamos de inteligencia artificial es oro puro. Ahora bien, escúchame atentamente porque este no es un sector cualquiera. No, esta industria se parece más a un club privado. ¿Por qué? Pues pensadlo bien. Los costes de entrada son altísimos, el conocimiento técnico es ultra especializado. Y una vez estás dentro, las barreras de salida para los clientes son enormes. Nadie quiere lógicamente mover sus servidores a mitad de partido, porque lógicamente eso significaría tener que cortar operaciones, asumir un montón de riesgos técnicos e incluso poder perder una gran cantidad de datos. El resultado, una vez que te alquilan el espacio, sus clientes se quedan con ellos durante muchísimos años. Y no solo eso, normalmente piden más y más espacio conforme van creciendo. Así que os dais cuenta del potencial que tiene todo esto en plena era de los centros de datos, desarrollo digital y boom de la inteligencia artificial. Es en cierto modo algo así como alquilar un piso, pero donde el inquilino te pide que le construyas otra planta y otra más cada vez que mejora su situación. Y donde, por supuesto, en vez de pagar 1000 euros al mes, pues te pagan millones cada año. Y por si fuera poco, amigos, esta demanda no viene solo de las grandes tecnológicas. Viene también de bancos, aseguradoras, gigantes del e-commerce, aerolíneas, gobiernos, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todas, absolutamente todas las industrias están trasladando sus operaciones digitales a modelos híbridos donde parte de su infraestructura vive ya en centros de datos como estos. Así que, ¿empecéis a ver ya por qué estos negocios resultan tan interesantes? Pues todavía no hemos terminado, porque amigos, si este ya era un negocio muy rentable en la era del cloud, ahora con la IA está, como os decía antes, explotando. Y lo está haciendo más rápido de lo que cualquiera pudo prever. Por ejemplo, solo en 2023 la capacidad global de centros de datos se expandió un 20%. Y para este 2025 se espera que esta se duplique desde la base de 2023. Es decir, por 2 en apenas 2 años. ¡Brutal! Y es que claro, la demanda es enorme, el negocio es multimillonario, así que la carrera ha comenzado. Y amigos, estos dos gigantes ya están construyendo masivamente nuevos centros de operaciones. Y la pregunta es, ¿hay suficiente espacio? ¿Hay suficiente energía? ¿Puede el mundo físico seguir el ritmo del mundo digital? Porque amigos, amigas, los datos ya no flotan en el aire. Como os decía antes, viven en suelo firme y ese suelo ya tiene dueño. Pero bien, dicho esto, ha llegado la hora de pasar a nuestra particular sala de operaciones. Atentos. Los dos titanes del nuevo real estate tecnológico. Bien, lo primero que tenemos que saber es que mientras tú estás viendo este nuevo informe K, hay centros de datos en Tokio, Ámsterdam o Dallas funcionando a máxima capacidad. En su interior hay servidores procesando modelos de IA, empresas conectándose entre sí, bancos verificando operaciones, gobiernos cruzando datos críticos o plataformas de videojuegos sincronizando millones de partidas en tiempo real. Y en el corazón de ese sistema están estas dos empresas de las que os estamos hablando hoy. Dos empresas que no hacen chips, no venden software, no desarrollan IA, pero están ganando como nadie. Equinix y Digital Realty, los dos landlords más importantes del nuevo real estate digital. Y sí, las dos compañías están creciendo como auténticos cohetes. Pero, amigos, si os parece, empecemos por Equinix. Equinix es una compañía que cotiza en el Nasdaq con un valor de unos 80.000 millones de dólares. En los últimos 10 años se ha revalorizado un 235%, lo que supone un retorno anualizado del 13% durante la última década. Y es que esta compañía tiene algo que nadie más tiene: una red global de centros de datos interconectados entre sí y con los grandes actores de la economía digital. Imaginaos, en cierto modo, que Equinix es como una especie de aeropuerto digital, un lugar físico con pistas, terminales y puertas de embarque donde miles de empresas aterrizan para conectarse entre sí. Es decir, no hablamos de un proveedor de nube, no es Google Cloud, ni Amazon Web Service, ni nada de eso. Tampoco es una empresa de software ni de chips. No, Equinix construye y opera edificios físicos, los famosos centros de datos, donde muchas empresas alojan sus propios servidores y sobre todo se conectan directamente entre sí. Y amigos, amigas, esta es la clave, la interconexión directa. Por ejemplo, un servicio que probablemente la mayoría de vosotros utilicéis regularmente: Netflix. Bien, Netflix necesita mandar vídeos a miles de usuarios y se conecta directamente con operadores de red como Vodafone o Telefónica. JP Morgan, por su parte, necesita mandar datos a Microsoft y también está ahí. Una empresa de IA, por su parte, necesita conectarse a Nvidia, a Amazon, a sus clientes y a sus proveedores. Pues bien, lo hacen todos dentro del mismo centro. ¿Y qué gana Equinix con ello? Pues esta compañía cobra por el espacio físico, es decir, el alquiler del rack donde va el servidor. También cobra por la energía eléctrica que suministra. Y no solo eso, también cobra por cada interconexión física entre tu servidor y el de otra empresa dentro del centro. Y amigos, amigas, aquí es donde entra el efecto red, porque esta compañía no solo alquila espacio o suministra energía, no. Lo que ofrece es presencia, acceso y conexión directa con más de 10.000 clientes en todo el mundo. AWS, Oracle, Salesforce, IBM, JP Morgan, Deutsche Bank, TikTok, Riot Games, Netflix, todas están dentro, y si quieres conectarte con ellas sin problemas y a ultra velocidad, entonces pues te tocará pasar por caja.
¿El resultado? Cada cliente nuevo no solo paga una tarifa, sino que aumenta el valor de la red para todos los demás. Esto es lo que técnicamente se conoce como efecto red, y Equinix lo tiene tan perfeccionado como Visa o Microsoft, de tal forma que cuantas más empresas estén dentro del centro de datos, más valioso es este ecosistema para todas las demás. Porque claro, de esta forma una compañía que esté presente en estos lugares puede conectarse con el resto más rápido, con menor latencia y a un menor coste que si tuviera, por ejemplo, que hacerlo por internet público o desde otro lugar. Para entendernos, es como si montas tu oficina dentro de un rascacielos donde también están tus proveedores, tus clientes, tus bancos, tus socios y tus canales de distribución. Todo está a 2 puertas de distancia y así, pues, lógicamente todo funciona mucho mejor. Y por eso, cuando una gran empresa decide entrar en Equinix, atrae a otras muchas. Y de esta forma, cuantas más entran, más imprescindible se vuelve estar ahí, en estos centros de datos. Y por eso Equinix no es solo un landlord digital, sino también una especie de bolsa tecnológica donde todos se conectan. Una bolsa donde no se intercambian acciones, sino datos. De esta forma, sus más de 260 centros de datos están ubicados en los principales hubs de tráfico digital del planeta. Y lo más importante de todo, en los últimos 5 años, amigos, sus ventas han crecido a un ritmo del 11% anual y su EBITDA al 13% cada año. Y eso no es todo. Fijaos, en 2023 ingresó más de 8.200 millones de dólares con un margen EBITDA del 48% y una visibilidad de ingresos que ya querrían muchísimas empresas de software. Pero, sobre todo, y esto es lo importante, este no es solo un negocio de volumen, es un negocio de recurrencia, contratos a largo plazo y relaciones sólidas. Porque más del 93% de sus ingresos son recurrentes, con contratos que tienen una duración media de entre 5 y 10 años y lo más importante de todo, con tasas de renovación superiores al 85%. Eso sí es un negocio de suscripción rentable y no el de Netflix. Pero claro, lógicamente todo esto se paga. Esta empresa no cotiza precisamente barata, más bien todo lo contrario. La confianza del mercado en su resistencia y en su capacidad de crecimiento es tal que en estos momentos la relación precio-beneficio se aproxima a las 100 veces. E incluso si utilizamos resultados de caja ajustados, estaríamos hablando de más de un múltiplo de 30 veces. Así están las cosas. Pero os hemos dicho que en este vídeo había 2 grandes protagonistas. Así que, ¿qué hay de Digital Realty? Pues bien, Digital Realty no se basa tanto en la interconexión como Equinix, sino en el volumen y la escala. Es decir, si Equinix se ha especializado sobre todo en la interconexión, diseñando sus centros de datos y su plataforma para promover la creación de ecosistemas digitales, Digital Realty se enfoca más en ofrecer espacio físico y servicios relacionados. En definitiva, Equinix es más red digital, mientras que Digital Realty es más inmobiliaria tecnológica. Imagínate en este caso un polígono industrial con naves gigantescas, llenas de salas blancas refrigeradas, seguridad extrema, baterías, generadores y miles de servidores funcionando 24/7. Pues eso es precisamente lo que construye y alquila Digital Realty, una corporación cotizada en la bolsa de Nueva York con un valor de casi 60.000 millones de dólares. Bien, en este caso, a diferencia de Equinix, que se enfoca más, como os decía, en ser un hub de interconexión, una especie de aeropuerto digital, Digital Realty se parece más a un centro logístico de Amazon, pero en versión datos. Te ofrece espacio, electricidad, refrigeración y mantenimiento para que metas ahí tus servidores o los de tu proveedor, y lo hace a escala masiva. Y la pregunta es, ¿y quién alquila todo esto? Pues compañías como Microsoft, que solo ella misma necesita más de 10.000 metros cuadrados para servidores de su nube. Compañías también como Meta, que entrena sus modelos de IA y necesita un espacio físico brutal para poner sus chips. O TikTok, que necesita un centro local para cumplir con las normativas europeas. Bien, la cuestión es que estas compañías no siempre construyen sus propios centros. No, los alquilan a empresas como Digital Realty, que ya tienen todo montado: la infraestructura, los permisos, el terreno, la energía y, lo más importante, la experiencia. ¿Y por qué es tan valiosa? Pues porque construir un centro de datos hoy en día es algo lento, carísimo y cada vez más y más y más complejo. Hace falta terreno, hace falta energía, permisos urbanísticos, experiencia técnica, control de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, Digital Realty lleva más de 20 años haciendo esto. Tiene más de 300 centros de datos en 25 países, así que tiene escala, tiene clientes, tiene relaciones. Y sí, en este caso también tiene deuda, pero también un modelo con flujos de caja muy predecibles y crecientes. Y sobre todo, amigos, tiene algo muy pero que muy valioso en la era de la IA: un montón de capacidad instalada. De esta forma, cuando un cliente como Google necesita mañana mismo 2.000 metros cuadrados para instalar 10.000 GPUs, no puede esperar 2 años a que alguien construya ese espacio. Y ya es aquí donde entra el valor de esta compañía, porque Digital Realty ya lo tiene. Y de esta forma te lo alquilan en un santiamén. Y ojo, que no están alquilando una habitación, sino prácticamente un estadio entero. Pero da igual, Digital Realty te lo da con contratos multianuales, cláusulas de expansión y precios ajustados a la escala. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo le va a este negocio? Pues en los últimos 5 años ha crecido ingresos al 11% anual y su free cash flow
a un ritmo del 15%. En 2023 facturó más de 5.500 millones de dólares con un margen operativo superior al 44% y una cartera de proyectos en desarrollo enorme. Y todo esto, amigos, manteniendo además una política financiera bastante conservadora, con una de las rentabilidades más estables del sector y una creciente diversificación internacional. Eso sí, como os podéis imaginar, pues tampoco cotiza barata precisamente, porque incluso si utilizamos un flujo de caja libre ajustado, estaríamos también hablando de casi 30 veces sus resultados. Pero la pregunta es, ¿por qué os hablamos de estas dos compañías? ¿Qué las hace tan especiales frente a otros players más pequeños? Pues porque, amigos, no basta con tener dinero para construir un centro de datos. No. Como os decía, como ya os he dicho varias veces en este vídeo, hace falta experiencia, relaciones, permisos, terrenos, acuerdos de suministro eléctrico, ingeniería avanzada y muchísima confianza. Y claro, todo eso no se improvisa porque, por entendernos, aquí la gran barrera no es el capital, sino la complejidad. Por ejemplo, los centros de datos de Equinix y Digital Realty no están en cualquier sitio, sino que están donde hace falta que estén. Por ejemplo, cerca de cables submarinos de hubs de tráfico digital, cerca de centros financieros, cerca de los mercados de capitales, de los exchanges de criptomonedas, de los gobiernos. Y todo eso implica, lógicamente, acuerdos locales, relaciones políticas, un montón de licencias ambientales ya conseguidas, contratos con utilities eléctricas y una capacidad para manejar proyectos de más de 1.000 millones con una precisión quirúrgica. Y con todo esto la pregunta es, ¿y cuál es el coste de cambio? Pues lógicamente es enorme. Un banco no puede de la noche a la mañana desmantelar su infraestructura y moverla a otro operador. Una aseguradora, un fondo de inversión, una startup de IA tampoco lo pueden hacer. Los centros de datos no son un almacenamiento externo tipo Dropbox, no. Son activos estratégicos que requieren tiempo, logística, cumplimiento legal, redundancia de sistemas, constantes auditorías de seguridad, pruebas de latencia y bueno, un montón de costes millonarios. Y sobre todo requieren algo que ninguna nueva empresa puede tener: 25 años de relaciones con todos los actores clave del ecosistema digital. Y claro, si tú eres Google, lo que no quieres bajo ninguna circunstancia es que todo tu negocio se venga abajo o de repente falle por culpa precisamente del lugar donde estén instalados tus centros de datos. En otras palabras, que solo quieres contratar con lo mejor de lo mejor de lo mejor, incluso aunque sea algo más caro. En otras palabras, que la ventaja de Equinix y Digital Realty no está en el ladrillo, sino en la red, en los clientes y sobre todo en la confianza. ¿Quieres construir un centro de datos? Muy bien, adelante, puedes hacerlo. Pero no va a ser tan fácil conseguir en 5 años lo que ellos ya tienen desde hace 25. Y ese precisamente es lo que muchos analistas consideran como su auténtico foso defensivo en un mundo en el que los datos no paran de crecer y donde la inteligencia artificial empieza a estar por todas partes. Así que mientras los gigantes tecnológicos buscan más terreno, más refrigeración, más capacidad y más interconexión, son estas compañías las que aparecen en el radar. Por supuesto, como os hemos dicho, no están precisamente baratas, pero a cambio dan crecimiento y calidad. Así que si alguna vez has querido invertir en la inteligencia artificial, quizás tienes que mirar más allá de los diseñadores y fabricantes de chips. A ver, por supuesto, nosotros solo ponemos los datos, la inversión ya es cosa tuya. Nosotros mismos las seguimos, pero todavía no las llevamos en cartera. Y por supuesto, ya sabes cuál es nuestra recomendación. Si quieres más información sobre todos estos temas, no dejes de consultar con los profesionales de Renta 4, nuestro partner oficial. Estarán encantados de atenderte y contarte los productos y las oportunidades que existen en el mercado. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Qué te han parecido estas inmobiliarias digitales? ¿Seguirán ganando terreno en la era de la inteligencia artificial o ya cotizan demasiado alto? ¿Crees que estas inmobiliarias digitales seguirán ganando terreno en la era de la inteligencia artificial? ¿Qué modelo de negocio te resulta más interesante? ¿El de Equinix o el de Digital Realty? Déjanos tu opinión en los comentarios. Siempre tratamos de leer vuestros mensajes. Y recuerda, con el código INFORMEK obtienes un 60% de descuento en tu plan anual de Incogni. Solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. Amigos, amigas, no os perdáis esta oportunidad de proteger vuestra privacidad. Y recuerda que, por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí y por nuestra parte damos por cerrado este nuevo INFORMEK.